Año 1969, fue cuando empezó esta pesadilla. Estados Unidos y la URSS aún estaban en guerra, querían demostrar quién era mejor en cuanto a tecnología. La URSS quería llevar a cabo un experimento demasiado ambicioso, poder lograr que una nave y sus tripulantes soporten la presión que ejerce el espacio, para así poder ganar la Guerra Fría que tenían con Estados Unidos. No tenían tiempo que perder, no hubo tiempo para las pruebas con animales, y se empezó con las pruebas en humanos. La primera semana nos hicieron hacer pruebas físicas para determinar nuestra fuerza y así llevar a cabo su experimento. Yo, al igual que todos, me llamaron y me dijeron que darían una gran cantidad de dinero por venir a las instalaciones de su base subterránea a experimentar con una nueva tecnología. Al ser la mayoría vagabundos y gente sin empleo, a quienes llamaron no se les dificultó encontrar personas. La segunda semana nos solían hacer pruebas psicológicas y hacernos preguntas demasiado personales, como si teníamos familia cerca de la ciudad. Supongo que todos estábamos tan cegados por el dinero que no pensamos en lo que había detrás de todo esto, cuando en la tercera semana comenzamos a darnos cuenta que de a poco iban desapareciendo las demás personas que estaban con nosotros. Pasaban los días y éramos cada vez menos. Esto se nos hizo extraño, pero aún así no dijimos nada, pues creíamos que solo los habían enviado a casa. No tardó mucho hasta darnos cuenta que todas esas personas habían terminado muriendo como pruebas fallidas, pues el cuerpo humano no soporta llegar tan lejos en el espacio como ellos querían. Al saber esto, todos estábamos horrorizados. Nos prometieron que no sucedería lo mismo y que aumentarían el dinero que nos prometieron. No tenía por qué vivir, era un simple vagabundo sin familia, y si tenía la posibilidad de ganar dinero no la desaprovecharía. Que equivocado estaba. Aún así ellos no se detuvieron y empezaron la segunda etapa del experimento. Nos llevaron a una habitación y de uno a uno nos hacían entrar. Recuerdo escuchar los gritos de dolor de mis compañeros. Estaba demasiado asustado, pero me tocó mi turno. Al llegar vi una enorme máquina y dentro de ella sangre y huesos por pelo. Me atraparon y me llevaron a la enorme máquina, y ahí empezó el dolor más insoportable e indescriptible que cualquier persona sentiría en su vida. Lograron reducir el cuerpo humano, todo, extremidades, huesos, incluso el sistema óseo. Mis huesos se quebraban, mi piel se rasgaba y mis extremidades fueron aplastadas y reducidas. El dolor que me causó fue tan grande que creí que moriría. Después de esta tortura desperté en una pequeña habitación con muy poca luz. Me costaba respirar y hacía demasiada calor. Resulta que me habían puesto un traje extrañamente de mi tamaño, de un color rojo. Al levantarme y fijarme bien, me di cuenta que estaba dentro de una nave en el espacio. Alrededor mío habían 9 personas y en medio de la sala habían 3 cajas. Todos estábamos adoloridos, asustados. Ya no parecíamos humanos, éramos 2 brazos y 2 piernas muy pequeñas con una cabeza demasiado pequeña. Nuestra piel carecía de huesos, incluso diría que solo teníamos uno y era con el que podíamos caminar. Cada paso que dábamos era insoportable, ya no queríamos seguir viviendo. Uno de nosotros miró dentro de las cajas que estaban en la habitación y nos aterramos al ver que eran los cuerpos deformes y en estado de putrefacción de las personas que habían desaparecido. Ya no lo soportaba más. Pensé en suicidarme y sé que los demás también. Todo esto era horrible, ya no teníamos motivos para vivir. Antes solíamos tener pocos, pero ahora ya todo parecía irreal, en unos cuerpos totalmente fuera de la imaginación de cualquier persona. Solo quería morir, no aguantaba todo esto y los demás estaban aterrorizados. El tiempo pasaba y seguíamos en esa pequeña habitación. Me empezaba a volver loco, tanto que empecé a tener alucinaciones. Veía al lado, vio algo bastante pequeño parecido a mí, incluso con mi mismo traje rojo. Intenté alejarme, pero me seguía a donde quiera que vaya. Los demás empezaron a correr asustados de sí mismos. Supongo que también alucinaban. De repente la poca luz que había en la habitación se apagó y caí en un profundo sueño. No pasó mucho para que despertemos y nos una cafetería dentro de la nave. Confundidos y con un inmenso miedo y dolor, tratamos de buscar una salida. Nos llevamos una gran sorpresa al darnos cuenta que estábamos completamente solos dentro de la nave. Uno de nosotros vio que no había nadie controlándola. Fuimos todos a comprobarlo y realmente era cierto. Sería imposible poder controlar la nave con estos cuerpos que teníamos, pero todos estaban de acuerdo que juntos lo lograrían. Intentaron hacer andar la nave, pero al ver que esta no encendía, vieron que habían piezas rotas dentro de esta y cada uno
uno fue por su parte a intentar repararla. Era difícil con nuestros cuerpos, pero cada uno lo hacía lentamente. Al final no lo conseguí, lo lamento, no pude ayudarlos, no pude acabar con nuestro sufrimiento. Mientras mis compañeros arreglaban la nave, me quedé en la navegación y me di cuenta que la nave estaba demasiado lejos de la Tierra y la nave no era lo suficientemente rápida. No podríamos regresar a la Tierra en mucho tiempo, y si en caso lo lográbamos, para entonces es probable que todos lleguemos casi muertos. No lograba entender cómo llegamos a todo esto. Ya no tenía sentido ni mi vida ni la de mis compañeros. Mi mente ya no pensaba como alguien normal, y mi cuerpo ya no era la de un humano. Ya no puedo decir que lo soy. Al ver que ni arreglando la nave podríamos llegar a la Tierra antes de morir, decidí acabar con nuestras miserables vidas. Aún así fallé, maté a uno de ellos. Yo solo quería que todos descansáramos en paz fuera de estos horribles cuerpos. Aún así me vieron como alguien malo, me llamaron traidor, y todos juntos me lanzaron fuera de la nave. Y, pensando en cómo llegamos a todo esto, lamentándome por no poder salvarlos y abandonarlos en esa nave, y dejándoles con una falsa esperanza de volver a la Tierra, supongo debí decirles que jamás llegarían a la Tierra. Lo lamento, cuánto lo siento. Supongo que nos dejaron en el medio del espacio como otra prueba fallida como los de la primera etapa. Nunca lo sabré, y ya no me queda nada más por hacer. Moriré dentro de poco por falta de oxígeno, es lo mejor, pero mis compañeros sufrirán más y aún más cuando se den cuenta de la triste realidad.